Buenos días, hermanos de Cristo, Hablemos de la Biblia. Les compartí el capítulo 4 del libro del Génesis que nos habla de la historia de Caín y Abel. Estamos hablando de la historia de la salvación. La creación. Estamos en la creación que tiene, ya habíamos hablado de la creación en 6 días, el pecado, la sentencia de Dios, ya hablamos, la historia de Caín y Abel, que fue el que los compartí, y luego viene el diluvio y luego la torre de Babel. La historia de Caín y Abel es muy sencilla. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín, que labraba la tierra, que era el mayor, y Abel, que era pastor de ovejas. Caín le ofrece, dice el capítulo 4, libro del Génesis, pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Versículo 3 del capítulo 4. También Abel hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. Ambos le hacen una ofrenda. Caín labraba la tierra, entonces le ofrece frutos de la tierra. Abel era pastor de ovejas, le ofrece en sacrificio los primeros nacidos de su rebaño. Ambos ofrecen una ofrenda. A Dios, dice, a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, pero le desagradó Caín y su ofrenda. Aquí los dos llevan una ofrenda. A Dios le gusta, le agrada la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín. Entonces Caín se enojó, dice la palabra. Se enojó mucho y su rostro se descompuso. Cuando nos enojamos, cuando estallamos en ira, cuando tenemos envidia, cuando sentimos lujuria, deseo, nuestro rostro se deforma. Y Dios nota que Caín se enoja. Le dice, ¿por qué te enojas? Y vas con la cabeza agachada, ¿por qué te enojas? Caín se enoja porque a Yahvé Dios no le gustó la ofrenda que le hizo. Y su corazón se llena de cólera. Y Dios le dice que el pecado, si haces el mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes derrotarlo, tú debes dominarlo. El pecado siempre va a estar agazapado, el pecado. La ira, como en este caso, la ira, la cólera, la envidia, ahí va a estar siempre. La fornicación, la lujuria, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo, la mentira, la codicia, la ambición, siempre van a estar ahí. Nosotros tenemos que resistir y dominarlo en el nombre de Jesús. Caín estaba enojado, estaba molesto, tenía a la mejor envidia, porque a Dios le había gustado mucho la ofrenda de Abel. Entonces Caín, y dice el verso 6, Caín después dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron por allá en el campo, lo mató. Lo mata, lo asesina, derrama la sangre de Abel. Por envidia, por ira, por coraje, por cólera. Porque de alguna manera Dios veía con agrado a Abel y veía con desagrado a Caín a su ofrenda. Entonces eso le molesta. Y es tanto la molestia, es tanta la cólera de Caín que mata a Abel. Es una lucha, una eterna lucha entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal, cuando hay cólera, cuando hay ira, cuando hay envidia, cuando hay soberbia, cuando hay celos.
entra el miedo de perder algo y podemos caer en un asesinato, en el homicidio. Un pecado te lleva al otro y te lleva al otro y te hace rodar cuesta abajo. Lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios? Le pregunta a Caín, ¿en dónde está tu hermano Abel? ¿Y a poco yo lo ando cuidando? ¿A poco yo soy el guardián? Entonces le dice, tú lo mataste. Y lo expulsa lejos de su presencia, no lo quiere ver. Eso hace el pecado. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios, nos escondemos como Adán. Cuando Dios bajó, después de que Adán y Eva pecaron, Dios bajaba a platicar con Adán todas las tardes. Y Adán y Eva se esconden de Dios porque se dan cuenta que están desnudos. Se esconden de Dios. El pecado te hace esconderte de Dios, te hace alejarte de Dios. Caín es expulsado, lejos de la presencia de Dios. Eso hace el pecado en nuestra vida, que nos escondamos de Dios y que nos sintamos lejos de Dios y lejos de los hermanos. Cuando me enojo, cuando me molesto, cuando discuto airadamente con alguien, ¿por qué grito? Porque el pecado me hace ver que la otra persona está lejos. Los enamorados se hablan suavemente, despacito, quedito. El amor hace sentir cerca a las personas. Pero la cólera, la ira, la envidia, el pecado, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Nos hace sentir lejos. Ven, mi amor. El amor nos une. El pecado te hace gritarle a la persona porque lo ves lejos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Nos hace escondernos de Dios. Nos hace alejarnos de Dios. Como un Caín es desterrado, lejos de la presencia de Dios por su pecado. Por su pecado. Eso hace el pecado. La cólera, la envidia, el coraje, ciegan a Caín y mata a Abel. Mata a Abel. ¿Hasta dónde nos puede llevar una pasión desordenada? Un coraje, la cólera, la envidia, la soberbia, la lujuria, la arrogancia, la codicia. Hay gente que mata por dinero mata, por una herencia. Hay gente que mata por sexo, por celos matan. La gente mata por celos, por un amor enfermizo, por dinero, para ser adulado, por coraje, por envidia. El pecado siempre nos va a llevar a alejarnos de Dios y alejarnos de los hermanos. Es lo que hace. Esta es la enseñanza que nos deja este pasaje, capítulo 4, la historia de Caín y Abel. La cólera, la ira, están siempre ahí presentes. Yo tengo que resistir, yo tengo que dominarlo, porque si dejo que me domine la cólera, la envidia, la ira, la lujuria, los celos, el egoísmo, la soberbia, puedo llegar a matar a mi hermano. Y puedo hacer terrible daño y me voy a alejar de Dios. Y voy a ser condenado al infierno, lejos de la presencia de Dios para siempre. Esos son los efectos que hace el pecado en nuestra vida. La cólera, el homicidio, la lujuria, la ira, la envidia. Esta es la enseñanza para mí que nos trae la historia de Caín y Abel. La cólera, la ira nos lleva al homicidio, nos lleva al pecado. Y el pecado nos aleja de Dios para siempre. En este caso de Caín. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra manera de ser, el pecado nos va a ir a hacer que seamos arrojados al lago de fuego para siempre. Por eso es necesario reconocer nuestra condición de pecadores, pedirle perdón a Dios, que nos enseñe a amar, como Él nos ama, que nos enseñe a perdonar como Él nos perdona, y que la envidia y que la cólera se vayan, la lujuria, la arrogancia, la soberbia se vayan fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús.
la historia de Caín y Abel. Te la voy a compartir por mi canal de Joe y luego te la comparto al WhatsApp. En el próximo video vamos a hablar de... Van a ser varios videos. La época patriarcal es larga porque nos vamos a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob y José. De eso vamos a hablar. Es un poquito largo, son desde el capítulo 12 hasta donde termina el libro del Génesis, son como 40 y tantos capítulos. Vamos a tratar de extractarlo, lo más esencial de la época patriarcal. Dios llama a un hombre llamado Abraham, del cual se forma un pueblo. De eso vamos a hablar en algunos videos. La vida de Abraham es muy extensa. Isaac es un patriarca como de relleno, pasa desapercibido, no tiene mayor relevancia más que ser el padre de Isaac, de Esaú y de Jacob. Esa es la única relevancia de Isaac. Ser hermano de Ismael, pero no tiene ninguna relevancia notoria en la Biblia. Jacob ya habla de las 12 tribus, y luego José, el soñador. Vamos a hablar de eso en los siguientes videos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que una parte de tu rostro te conceda la paz. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, házmela saber, con gusto vamos a tratar de resolverla. Que Dios te abrace, que Dios te cuide y que Dios te sane. Bendiciones.